piramidal, dorso, lemnisco medial o también conocida como la vía de los cordones posteriores. ¿Qué hace la vía piramidal? Mencionamos que conduce la información somatosensorial al cerebro, ¿correcto? Y cuando hablábamos del recorrido, mencionamos que vamos a tener una zona receptora, una vía aferente, ¿no? Que es la rojita, mi ganglio de la raíz dorsal, mis astas posteriores de la médula espinal, los cordones posteriores de la médula espinal. A nivel de núcleo gracílico cuneatus mencionábamos que esa es la neurona de segundo relevo. ¿Por qué? Porque es la zona que contiene mayor cantidad de neuronas somatosensoriales, lo cual amplifican la señal y generan un lemnisco o cruce de la información. Ese lemnisco o cruce permite que la información suba directamente a corteza. ¿Vale? A corteza, ¿en qué parte? En lo que conocemos como corteza somatosensorial S1 y somatosensorial S2. ¿Ok? Entonces mencionamos, básicamente, ¿cuál sería la diferencia entre una vía piramidal y un arco reflejo? O si ya leyeron de la vía piramidal, ¿qué es lo que produce la vía piramidal? ¿Qué busca producir la vía piramidal? Ya llevó la información sensitiva, pero ¿cuál es la finalidad de llevar la información sensitiva al cerebro? ¿Generar qué? Que el cerebro genera una respuesta. ¿Una respuesta de qué tipo? Compleja, elaborada, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Si nosotros aplicamos un estímulo, por ejemplo, sobre el tendón rotuliano, ¿qué voy a obtener? Un reflejo rotuliano, ¿correcto? Se mueve la pierna, vale. La pregunta es, ¿qué es lo que genera que la pierna se mueva ante el estímulo aplicado? ¿Qué vía? Eferente. No. La de arco reflejo. La de arco reflejo, ¿por qué? Si nos vamos por la eferente, que es la extrapiramidal, la eferente llega al cerebro, ¿no? Sale del cerebro al músculo. Pero ojo, si sale del cerebro al músculo quiere decir que es una tarea elaborada. Y yo solamente golpeé, se elevó la pierna y volvió a regresar a su posición inicial. No hay ninguna actividad elaborada, solo se elevó y descendió y se acabó. Cuando yo hablo de tareas elaboradas es, por ejemplo, decirte, te levantas de la silla, corres rápido, das la media vuelta y regresas. Es una actividad compleja, ¿vale? Un movimiento elaborado. O te levantas de la silla y vas a hacer 3 sentadillas. Eso es un movimiento elaborado. Si yo hablo de una respuesta refleja, ¿qué va a pasar? Única y exclusivamente va a participar el arco reflejo. ¿Quién va a ser el arco reflejo? El receptor, la vía, el asta posterior, el asta medial, el asta anterior, una vía eferente y regreso otra vez al receptor. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente un arco reflejo solo hace esto. Estímulo, médula, estímulo, estímulo, médula, estímulo, estímulo, médula, estímulo. Esto sería reflejo. Si yo quiero una respuesta motora como levantarme, como hacer pesas, como hacer sentadillas, como trotar, que es una tarea más compleja, ahora sí, me iría, ¿de qué manera? Estímulo, vía, cordones posteriores, cruce, ascenso medial, tálamo, corteza, motora, bajo, 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 y me voy al músculo que va a correr, ¿no? ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque voy a trotar, porque voy a caminar, porque voy a hacer un movimiento complejo. Por eso necesito llegar al cerebro. Pero si única y exclusivamente voy a hacer una respuesta vaga, rápida, me quedo con médula espinal. Recordemos que la definición de una respuesta refleja es un movimiento rápido, involuntario, no coordinado, de corta duración, ¿vale? Y que automáticamente se va a generar única y exclusivamente vía aferente, médula y vía eferente. Y se acabó, ¿vale? Entonces, ahora sí, si yo quiero realizar una tarea completa que es caminar, correr, pues me voy por la vía piramidal y extrapiramidal porque es una tarea más elaborada, más compleja. La piramidal llevaría la información al cerebro
y ya que tengo la información pasa a la corteza motora, y automáticamente cuando pasamos a la corteza motora mencionamos, de la corteza motora mi información se va al tálamo. En el caso de la vía piramidal, nosotros mencionamos que el tálamo que se utiliza es el BPL, ventroposterolateral, porque es una respuesta somatosensorial, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando yo hablo de la vía extrapiramidal? Ya llegó a cerebro, de cerebro va bajando y va a bajar hacia lo que sería el tálamo. ¿En qué núcleo del tálamo sería el extrapiramidal? En el BL y en el ventro anteromedial. ¿Ok? Entonces, a pesar de que son dos vías que conducen a lo largo del sistema nervioso central, una, que es la sensitiva, va a utilizar al ventro posterolateral, piramidal, BPL, extrapiramidal, BAM, ventro anteromedial y ventro lateral. ¿Puedes repetir eso, por favor? Sí. Cuando hablo de los núcleos del tálamo que participan en las vías, para la vía piramidal, el núcleo del tálamo que participa es el núcleo ventroposterolateral. Y si yo hablo del tálamo, la porción del tálamo que participa en la vía extrapiramidal, estoy hablando de los núcleos lateral y del núcleo anteromedial. Adelante, Adrián. Sí, bueno, disculpe, es que me confundí un poco con el arco reflejo porque en los núcleos del tálamo, en el lateral, mencionaba, bueno, una bibliografía, que las respuestas motoras iban a ser principalmente estimuladas en este núcleo por, no sé si por el dolor reflejo. Entonces, me confundo con el arco reflejo y porque se queda en el mismo segmento, no sube a... Ojo, no es lo mismo arco reflejo que dolor reflejo. ¿Vale? Esa es una. Primero, la respuesta refleja es, yo voy caminando, me golpeo el dedo chiquito del pie, ¿y qué hago? Retraigo rápido el pie, solo lo retraigo, ¿no? Esa es una respuesta refleja. Para que llegue esa respuesta, la información entra de la zona donde golpeaste por una vía aferente, llega a la médula espinal y sale por una vía eferente. ¿Para qué sale? Porque en ese momento que te golpeaste tienes que hacer la reacción, ¿vale? Es una reacción rápida, inmediata y de corta duración. Ahora, si tú quieres un movimiento complejo y que ese movimiento complejo sea generado por una respuesta nociceptiva, ahora sí, ya te vas a la extrapiramidal. La extrapiramidal se va a dividir en dos vías, la lateral y la anteromedial. Por eso vamos a utilizar los núcleos del tálamo BL y BAM. ¿Por qué? Porque esos núcleos van a sensar el estímulo que llega al tejido. Si yo me voy por el núcleo BL, la vía que va a bajar la información motora va a ser la vía lateral. Y la vía lateral única y exclusivamente va a generar respuestas para aquellas zonas que fueron estimuladas con un estímulo nocivo, ¿vale? Y la vía anteromedial va a generar respuestas ante cualquier estímulo que sea aplicado al tejido o al cuerpo, ¿ok? Por eso te dice, la vía lateral o el núcleo lateral va a responder a respuestas reflejas o a dolor reflejo, porque básicamente los estímulos dolorosos, que son estímulos nociceptivos, van a hacer que tu cuerpo desencadene respuestas motoras. Lo que hace la extrapiramidal es que dice, ok, cuando sean cuando sean estímulos nocivos, quien responde es la vía lateral. Pero cuando sean estímulos mecánicos, térmicos o químicos, quien genera la respuesta motora es la vía anteromedial. ¿Vale? ¿Sí quedó claro, Adrián, o no? Sí, gracias, profesor. ¿Pero te quedó claro o no? Sí, ok. Que vamos a usar el núcleo del tálamo, el lateral, cuando son, digamos que, información nociva. Ok. Y cuando es, digamos que una respuesta mecánica,
de física o química, vamos a quedarnos con el arco reflejo. No, con el núcleo Así, anteromedial. con el, sí, ok. ¿Sí van hasta aquí conmigo los demás? Sí, profe. ¿Seguros? Andrea Morales, No, profe, yo estoy un poquito perdida. bien perdida. García, ¿sí o no? Otoniel, No, profe, yo también ya me perdí. ¿sí leyeron sobre las vías o tampoco leyeron? Sí, yo sí leí, por eso estoy confundido. No, tú estás revolviendo, Adrián. Ahorita te voy a explicar por qué. Vale, vamos a escribirlo porque se me pierde. Primero, nos vamos con una. Va a ser la piramidal. Yo pensé que con las imágenes se les quedaba, pero ya vi que no. Vamos a hacer esta. Sale. Entonces empezamos. Primero la piramidal, ¿no? Y mencionamos, tiene 3 nombres. Dorso lemniscomedial, vía de los cordones dorsales o vía aferente. ¿Correcto? Hasta ahí van conmigo. Sí, profe. Vale. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hace la vía piramidal? La función va a ser llevar la información somatosensorial. ¿Vale? Esa es la función. Ya que tengo la función, ¿cómo lo va a realizar? Mencionamos que automáticamente requiere de componentes. ¿Cuáles serían los componentes de la vía piramidal? Los componentes de la vía piramidal, ¿cuáles son? Un estímulo, un campo receptivo o el receptor. Lo vamos a dejar como receptor. Del receptor mencionamos que una vía aferente. El ganglio de la raíz dorsal, que mencionamos que magnifica la señal. ¿Vale? Otra vez la vía aferente. ¿Llega a dónde? A las astas posteriores de la médula espinal. Y de ahí, ¿por dónde va a subir la información? Ya llegué a las astas posteriores y voy a subir, ¿por qué? Por los cordones posteriores de la médula espinal. Ya estoy subiendo por los cordones posteriores. Bueno, pues voy a llegar a lo que se conoce como el núcleo gracil y cuneatos. Ojo, cuando hablo del ganglio de la raíz dorsal, es considerada como la primera neurona de relevo. Ya hemos visto que los relevos pues, son aquellas estructuras que van a magnificar la señal, ¿no? ¿Para qué? Para que esta no se pierda, ¿correcto? Segunda zona de relevo. Núcleo gracil y cuneatos. ¿Qué es lo que pasa con este núcleo gracil y cuneatos? Mencionamos que tiene una gran cantidad de neuronas somatosensoriales y entonces, ¿qué pasa? Automáticamente a nivel del segmento torácico de la médula, pues esta información se vuelve a magnificar, ¿no? Pero además de que la información se hace mayor en el núcleo cuneatos y gracil, mencionamos que ahí se da lo que se conoce como lemnisco. ¿Qué es el lemnisco? El cruce de la información. ¿Correcto? Vale, entonces ahí cruza la información y entonces, ¿qué va a hacer? La información automáticamente asciende por vía medial. Ya ascendió por vía medial, seguimos subiendo. ¿A quién me encuentro en el camino?
a la tercera neurona de relevo. ¿Quién es esa tercera neurona de relevo? El tálamo. Pero te dice que el tálamo tiene muchos núcleos. ¿Cuál es el núcleo responsable de filtrar la información somatosensorial del cuerpo? Solo hay uno. Y va a ser el núcleo ventroposterolateral o BPL. ¿Vale? Llega al núcleo del tálamo y llega la neurona de cuarto relevo. Esa neurona de cuarto relevo, ¿quién va a ser? La corteza somatosensorial S1 y S2. ¿Cuál es la diferencia entre S1 y S2? S1 recibe y S2 clasifica. S1 es quien abre la puerta nada más. Y S2 le dice, claro, pásale, ¿qué trajiste? ¿No? Lo chequea para las paris que van a tener de los, ¿cómo se dice? De los foráneos que llegan a Puebla, que quieren visitarla. Bueno, pues el S2 es el que le va a decir, a ver, ¿qué traes? Y entonces codifica la información, ¿no? Vale. Y ya que llegó a la corteza, ahí nos quedamos. Solamente eso es vía piramidal. Llevar la información de fuera al cerebro, ¿vale? Informarle qué es lo que está pasando en mi medio. Eso es lo único que hizo. ¿Ya está? Esa es mi vía piramidal. ¿Podemos ir a la vía extrapiramidal? ¿Puedo borrar esto? ¿Adrián? ¿Quién era la compañera que hace rato? ¿Flores o quién era la compañera que me decía que ya se había perdido? Andrea. ¿Hasta ahí vamos bien, Andy? Sí, profa. Va, entonces nos vamos. Yo tengo una pregunta. Dime, ¿quién es yo? ¿Qué era APME? Astas posteriores de la médula espinal. Gracias. De nada. ¿Quién más levantó la mano? Yo, profe. ¿Qué pasó? ¿Qué era CPME? Cordones posteriores de la médula espinal. Gracias. ¿Vale? Adrián, ¿qué pasó? ¿No? Vale. ¿Podemos avanzar entonces? Otto, ¿cómo vas? Ya. Es que creo que me revolvió Adrián un poco, pero no, ya. Sí. Vamos con la extrapiramidal. Pero están buenas sus dudas, ¿eh? Luego los pacientes hacen cada pregunta también. Entonces, extrapiramidal. ¿Qué otros nombres recibe la extrapiramidal? La extrapiramidal recibe el nombre de vía eferente, ¿vale? O mencionamos, también es conocida como vía motora, por excelencia, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la función de la vía motora? Generar una respuesta. Generar información para una respuesta motora. ¿Vale? O sea, voy a mandar una señal a un músculo y ese músculo tiene que reproducir esta información. ¿Ok? ¿Y cómo va a ser esa información? Pues un movimiento. Por eso se dice que es la vía motora, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son los componentes de esa vía? A diferencia de la... ¿Cuáles serían los componentes? A diferencia de la piramidal, la piramidal va de afuera hacia adentro y esta va de adentro hacia afuera, ¿correcto? Entonces, ¿dónde comienza? El primer corteza punto, cerebral. en la corteza cerebral, que sería la cuarta neurona de relevo, ¿correcto? ¿En dónde específicamente? Mencionamos que de la S2 pasa la información a la corteza motora, de la corteza motora a la corteza motora primaria, y de la corteza motora primaria a la corteza de asociación. Son las tres cortezas que tengo en cerebro. ¿Se acuerdan? De la función motora tengo motora, que es un movimiento simple. Motora primaria, que es un movimiento simple con un objetivo. Y de asociación, que es una actividad compleja. Entonces voy a anotarte acá. Corteza motora es un movimiento simple.
¿vale? Corteza motora primaria es la corteza motora más un objetivo para el movimiento. Y la corteza de asociación ya me habla de un movimiento complejo. ¿Vale? Ejemplo de la función de la corteza motora, levantar el celular, su movimiento simple, de arriba a abajo. Corteza motora primaria, voy a levantar el celular y lo voy a poner a cargar arriba de un mueble, ¿no? Entonces, estoy sujetando el celular, pero aparte tengo un objetivo de movimiento, que es llevarlo a un área lejana del sitio donde está localizado. Y corteza de asociación, te dice que son movimientos complejos. Ah, pues voy a llevar el celular y voy a tratar de conectarlo en la parte más alta, pero también lo voy a subir a otra superficie, ¿no? El chiste es que un movimiento complejo implica varios movimientos en conjunto para una tarea. En pocas palabras, corteza motora es como si dijéramos movimiento uno solo. Corteza motora primaria, 2 movimientos. Y corteza de asociación, varios movimientos que busquen realizar una tarea final. ¿Hasta ahí van conmigo? Sí, profe. ¿Otto? Sí. Va. Entonces la información ya pasó de la somatosensorial S2 a la corteza motora. Dice, ok, ¿es un movimiento simple? No. Manda a la corteza motora primaria. ¿Es un movimiento con un objetivo? No. ¿Es un movimiento más complejo? Bueno, manda a la corteza de asociación. Ya que está en corteza de asociación, bajamos a la tercera neurona de relevo. ¿Quién es la tercera neurona de relevo? Tálamo, no hay otro. Pero cuando yo voy a regresar la información para generar una respuesta motora, los núcleos del tálamo que participan ya no va a ser BPL, porque BPL solo filtra los estímulos somatosensoriales, ¿vale? Ahora lo que quiero es un núcleo que mande la información para una respuesta motora. Y entonces voy a utilizar el BL y voy a utilizar el BAM, el ventral lateral y el ventral anteromedial. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? A partir de aquí, yo voy a bajar a mi segunda neurona de relevo, que serían ¿quiénes? Mencionamos que son los cordones de la médula espinal, ¿no? ¿Se acuerdan? Eran núcleo gracil y cuneatos, y esos núcleos se encuentran en los cordones de la médula, ¿ok? En la extrapiramidal, en la segunda neurona de relevo, la segunda neurona serán los cordones de la médula, pero ojo, te está diciendo que tienes 2 núcleos, el BL y el BAM. Por lo tanto, cuando yo voy a bajar por la médula, yo voy a tener 2 vías. ¿Cuáles van a ser esas 2 vías? La vía lateral y la vía anteromedial. ¿Vale? Y entonces, ¿qué te dice? La vía lateral, ojo, solo va a generar respuestas motoras a estímulos nociceptivos. ¿Ok? Y en el caso del BAM, solo va a generar respuesta a estímulos ¿vale? Cualquier tipo de estímulo, mecánico, térmico o químico. ¿Vale? Ya que pasó por los cordones y decide qué cordón es el que va a seleccionar, si el lateral o el anteromedial, ¿qué va a hacer? Va a salir ahora por una vía eferente va a pasar por su primera vía de relevo, que va a ser ¿quién? Primera neurona de relevo, ¿quién es? El ganglio de la raíz dorsal, ¿correcta? Entonces se magnifica la señal y salimos por una vía eferente otra vez.
Y esto lo va a llevar a un órgano efector. ¿Quiénes son los órganos efectores? Por excelencia y el más importante, el músculo. De ahí pueden ser glándulas u órganos. ¿Ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? La respuesta, movimiento. ¿Vale? Entonces ya tengo vía motora y vía sensitiva. Esta sería la vía motora. ¿Sí van hasta aquí conmigo? Sí, profe. Sí, Sí, profesora. profe. Vale. Y esto es para generar una respuesta completa, una respuesta compleja, una respuesta más elaborada, ¿no? La pregunta que hacía Adrián era, si yo tengo un estímulo doloroso o una, ¿cómo dijo? Dolor reflejo, ¿no? ¿Qué vía se va a utilizar? Bueno, pues vamos a utilizar la extrapiramidal, porque el estímulo que estás recibiendo es nocivo, ¿no? Y la respuesta que estás obteniendo es una respuesta motora, ¿correcto? Aurora, no te duermas. Entonces ya tengo vía extrapiramidal, vía piramidal. ¿Hasta aquí van conmigo? ¿Podemos borrar esta? Sí, profe. Sí, Vale. profe. Entonces, la piramidal, información sensitiva. La extrapiramidal, ya la respuesta motora de esa información sensitiva. ¿Y qué es lo que nos queda? El arco reflejo, ¿vale? Cuando yo hablo del arco reflejo, te menciona que va a ser la vía que va a ser igual a una respuesta refleja. ¿Qué es una respuesta refleja? Pues un reflejo. ¿Y qué es un reflejo? Es un movimiento involuntario de corta duración, ¿vale? Rápido y simple. ¿Cuáles son los componentes de la vía refleja? Un estímulo, un receptor, una vía aferente o una aferencia, las astas posteriores, las interneuronas, las astas anteriores, una vía eferente, una eferencia y un órgano efector. ¿Dónde está la diferencia entre el arco reflejo y el arco y la vía extrapiramidal? Ambos están generando respuesta motora, ¿no? La vía extrapiramidal, perdón, y el arco reflejo. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Que esta no llega a cerebro como tal, se queda en la médula espinal. Exacto, ¿vale? Y eso es lo que les preguntaba hace rato. ¿Cuál es la diferencia entre un movimiento y una respuesta refleja? Porque también tenemos movimientos simples, ¿no? La diferencia es que la respuesta refleja, su movimiento solo se queda localizado de la médula a la estructura y así. No sé, si fuera la pierna, la información llega de la pierna a la médula y vuelve a salir la información otra vez a la pierna. Y así se genera un circuito pequeño, única y exclusivamente en el último nivel del sistema nervioso central, que sería la médula espinal. Pero si yo quiero una tarea elaborada, un movimiento más complejo, me iría por la vía extrapiramidal, ¿vale? ¿Sí queda claro entonces? Sí, profe, ahora sí ya. Sí, profe. Entonces, ahora ya nos vamos con el dibujo, para que ya entiendan el dibujo.
Este es el dibujo de qué vía sería, la que mostramos en rojo. Tienes dos, la vía roja y la vía azul. ¿Cuál sería la vía roja? ¿Cómo La me voy a dar? piramidal. Exacto, ¿cómo me voy a dar cuenta de cuál es? Vean, esta se va por la parte posterior y esta se va por la parte anterior y la parte lateral. Esas son las claves. Cuando es posterior, es sensitiva, es piramidal, y entonces es la roja, ¿no? Y la roja llega y se queda completamente aquí en cerebro. Y ojo, va de abajo hacia arriba. Y la vía extrapiramidal va del interior al exterior. Y ojo, solo va por los cordones laterales o por los cordones anteromediales. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Vale. Si esto quedó claro, la vía espinotalámica, ¿a cuál de las dos vías pertenece? ¿A la piramidal o a la extrapiramidal? La extrapiramidal. ¿Por qué? Porque no va por la vía lateral. Digo, sí, no va por la vía lateral. No se cruza, como que va recto. No, fíjate lo que estás diciendo. ¿A quién pertenece esta vía espinotalámica? ¿A la vía piramidal o a la vía extrapiramidal? A la Según piramidal. Pues extrapiramidal por el lado donde van los haces. Bueno, va el recorrido, pero no estoy seguro. extrapiramidal porque tiene recorrido de cordones anterolaterales, ¿vale? Otto, ¿qué vas a decir? Ah, eso que iba a la por la recorrido de los colonos. Vean, entra posterior, pero hace su cruce hacia anterior, aquí abajito. Uy, ve, entra en posterior y se cruza para anterior luego, ¿vale? Y viene la pregunta, ¿por qué esta se va a la extrapiramidal o qué favorece en la extrapiramidal? La extrapiramidal te va a generar la respuesta motora, ¿correcto? Pero esa respuesta motora tiene que tener características somatosensoriales. Se menciona que la vía espinotalámica, independientemente de que se genere la respuesta motora, es quien le va a dar características a ese movimiento. Características de sensibilidad. ¿Qué características de sensibilidad? Bueno, cuando hablamos de la vía espinotalámica, esta va a detectar tacto grosero, sensibilidad térmica, sensibilidad dolorosa y propiocepción inconsciente, ¿vale? Ya habíamos referido, todo lo que va por la vía lateral tiene que ver con la nocicepción, ¿te acuerdas? Todo lo que va por la vía anteromedial son estímulos cualquiera. Entonces, cuando hablamos de la espinotalámica, es una vía que pertenece o que se acompaña con la vía extrapiramidal. ¿Para qué? Para dar características sensitivas al movimiento que está recibiendo el tejido. En este caso, la característica sensitiva que otorga la vía espinotalámica es la característica protopática, no discriminativa, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener estímulos y siento el estímulo, pero no soy capaz de decir en qué zona se estimuló y con qué instrumento o con qué objeto se está generando el estímulo, ¿vale? Y además me dice, bueno, independientemente de ello, es importante recordarte que cuando hablamos de laterales, los estímulos van a ser nociceptivos. Si yo hablo de los anteromediales, van a ser mecánicos o térmicos, ¿ok? Y esta vía espinotalámica, según la anatomía, pues se puede dividir en dos, en lo que sería paleoespinotalámico y neoespinotalámico. ¿De qué me sirve esto? Que uno se va a comunicar con la formación reticular, que es el paleo, y eso va a regular nuevamente características del movimiento, y el otro se va a comunicar con el núcleo ventroposterolateral, que mencionamos que únicamente da información que somatosensorial. ¿Sí van hasta ahí conmigo? Profa, ¿me puedes repetir con qué se comunicaban, por favor? Sí, en el caso del paleoespinal, con la formación reticular, y en el caso del neoespinal, con el núcleo ventroposterolateral. Gracias.
Ahora, ojo, esta sería una vía que acompaña a la vía extrapiramidal, ¿no? Para darle características sensitivas al movimiento. Pero te dice que además la vía extrapiramidal tiene más fascículos, ¿no? ¿Cuáles serían los fascículos que acompañan a mi vía extrapiramidal? ¿Se acuerdan? Son los corticales y los espinales. Exacto, ¿vale? Ya los habíamos visto en la pasada, ¿no? ¿Qué otra vía podemos encontrar? Ah, ojo acá. Las vías que son anteromediales van a recibir información táctil, es decir, responden o generan una respuesta motora ante estímulos mecánicos, térmicos o químicos, ya hemos visto. Y en el caso de las laterales, termoalgésicos, es decir, estímulos nociceptivos. Principalmente la termoalgesia es la que se percibe por las vías laterales. En el caso de estímulos sensitivos, principalmente mecánicos, térmicos, por las vías anteromediales. ¿Vale? Ahora, si hablamos de las estructuras que están inervando o de las estructuras que van a recibir esa información, las partes más dorsales y laterales se van a ir para las estructuras inferiores y las partes más ventrales mediales se van a ir para lo que sería la cara. Yo puedo tener respuestas motoras en cara y en miembros superiores e inferiores, pues aquellas vías que sean más ventromediales se van a ir a rostral y las que sean más dorsolaterales hacia las funciones de miembros inferiores o de todo lo que sería tronco, pelvis y miembros inferiores. Es decir, dependiendo de la zona donde te localices, las vías pueden generar mayor efecto sobre una estructura o sobre otra. ¿No que va? Las que son más dorsales, es decir, las que están más hacia posterior, van a inervar todo lo inferior. Las que están más hacia ventral van a inervar todo lo superior o lo que conocemos como rostral. Y la última vía que va a ser la espinocerebelosa. La espinocerebelosa mencionamos que va a enviar información de los receptores al cerebelo. ¿Qué es lo que va a regular en la función motora? Coordinación y equilibrio, ¿vale? Y básicamente la espinocerebelosa va a tener vía directa e indirecta. La directa cuando quiere activar la coordinación y el equilibrio, la indirecta cuando quiere ceder o cuando quiere inhibir la respuesta de coordinación y equilibrio. ¿Por qué? Porque posiblemente la respuesta de coordinación y equilibrio esté alterada. ¿Cuándo sucede eso? Cuando un paciente se golpea la cabeza en la parte de la base del cráneo, es un golpe con el filo, no sé, de alguna banqueta, por ejemplo, eso genera un sangrado y eso podría generar una alteración en la función del tálamo. Y entonces, ¿qué pasa? Yo tendría que activar a vías indirectas que regulen ese movimiento anormal como tal en el cerebelo. ¿Vale? Se anotan, por favor, que ya nos vamos a acabar. A ver, anótense antes de que nos ganen. Rápido, rápido, rápido.